cuidado, tienes el evangelio no para condenar a otros, lo tienes para bendecir sus vidas. Bellísima gente de YouTube, qué gusto tenerte por aquí una semana más. Bienvenido a mi habitación, tu habitación, como decimos en México, cuando gusten. Muchísimas gracias por estar aquí en su canal una vez más. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 46 al 48. Vamos a estar aprendiendo un poco sobre los dones de Dios, también sobre la importancia de la historia y rumbo al final aprenderemos de el albedrío que tenemos y la importancia de usarlo bien a la hora de ejercer los dones que Dios nos da. Así que vamos por esas lecciones y bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Ya tenemos la persona ganadora de los aretes o la diadema, lo que la ganadora quiera, de Macralil. La persona ganadora es Alejandra Ponce de León Martínez. Muchísimas gracias, Ale, por participar. Gracias por el comentario y el amor he mostrado a Diana en su canción y en sus publicaciones. Por favor, ponte en contacto con nosotros a través del WhatsApp o a través del correo electrónico para poder coordinar la entrega, contactarte con Macralil, puedas elegir todas las cosas, pues el artículo, los colores, todo para que esté listo lo más pronto posible. Bien, pues en otra cuestión, Diana también va a estar publicando una canción que quiero anunciar aquí porque es muy buena. La canción es bellísima. Es una canción, aquí en México celebramos el Día de las Madres el 10 de mayo, que es ya la siguiente semana prácticamente. Y el 10 de mayo, bueno, el 7 de mayo, Diana va a lanzar una canción que se llama Te Canto a Ti. Es una canción que ella escribió para su mamá, pero que siento que toda madre sud que haya esforzadose por cuidar a sus hijos, por amarlos o incluso por enseñarles el evangelio, creo que va a apreciar muchísimo. Es una canción que la verdad yo he aprendido a valorar mucho y también me ha ayudado a sentirme muy agradecido por mi madre en el proceso. Así que definitivamente vayan a dar una vuelta por el perfil de Diana, ya sea en YouTube o en Instagram, en YouTube o en Spotify, para escuchar la canción el viernes 7 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Bien, algunas personas me han estado preguntando o pidiendo que de antemano les diga qué discurso vamos a analizar. Este miércoles que viene, miércoles 5 de mayo, vamos a estar analizando el discurso de Corazones Entrelazados de Gary E. Stevenson. Repito, Corazones Entrelazados de Gary E. Stevenson. El discurso o el video se va a publicar el miércoles 5 a las 8 de la mañana. Bien, creo que ya es todo lo que teníamos que hablar. Ahora sí podemos entrar en tema espiritual y empezar a calentar los motores espirituales o los músculos espirituales. ¿Qué les gusta más? Bueno, no importa. Bien, vamos a empezar con un versículo de poder de la semana anterior. Agradezco mucho a las personas que tomaron el tiempo. Fue como bastantes versículos de poder, bastante que aprender y para mí fue difícil. ¿Cuál escojo para poner en el programa? Pero bueno, tuve que seleccionar uno, aunque hubo muchos que me gustaron y aprendí bastante. Bien. El versículo de poder que vamos a hablar para este inicio es de Jorge Iván Ríos Cárdenas, que por cierto tiene 11 meses como suscriptor del canal, así que muchas gracias por estar con nosotros, Jorge, por estos 11 meses. Bien, él nos escribió: mi versículo de poder está en Doctrina y Convenios 45:5. Cuando usted manifestó que los versículos del 2 al 5 se refieren a que Jesucristo ora por nosotros, me impactó el versículo 5, y buscando en qué otra ocasión él ora por nosotros, llegué a encontrar que en Juan 17 Jesucristo también ora para que seamos protegidos del mal, y es una gran oración intercesora. Al leer Juan 17, los versículos 14 al 20 y 25 y 26, me doy cuenta que Él no solamente pide por nosotros, sus seguidores, sino por aquellos que han de creer en Él al nosotros predicar el Evangelio. Me siento muy agradecido por el gran amor que tiene Jesucristo hacia nosotros, ya que Él aboga por todos los que creen en su nombre. Muchísimas gracias, Jorge, o Iván, no sé cómo prefieras que te digan. Lo que me encanta de lo que Jorge nos comenta aquí es muy cierto. En Doctrina y Convenios tenemos, ¿qué son? 3 versículos, creo que sí, del 2 al... 3 versículos, que es la oración de Jesucristo, ¿verdad? Ante el Padre. Doctrina y Convenios 45, del 3 al 5. Pero si nos vamos a Juan 17, como nos comparte aquí Jorge, vamos a encontrar un buen de versículos. Es la oración, ese capítulo se conoce como la oración intercesora porque la mayoría, sí, según yo no es todos, la mayoría de ese capítulo es la oración de Jesucristo pidiendo por sus discípulos, que es bellísimo, como Juan nos dice, ¿no? Pide que seamos protegidos del mal, por una parte, ¿no? Y también no solo pide por nosotros que creemos, sino también pide por aquellos que van a creer debido a la predicación de los que sí creemos. Entonces es algo bellísimo el saber que Jesucristo tiene una preocupación en este sentido, o bueno, más bien que ora, no que tiene una preocupación, sino que ora
por nosotros, no solo para que seamos perdonados, para que podamos venir a Él, heredar la gloria, etcétera, como vimos en Doctrina y Convenios 45, sino también en Juan 17 encontramos que Jesucristo pide por nuestra protección, ¿no? Y eso es bellísimo también, y pensar en que también Jesucristo ora por las personas a las que nosotros les vamos a llegar a predicar. Eso da muchísima fortaleza, el saber que incluso Jesús está orando por ti a la hora de que abres la boca para predicar el evangelio. Eso es genial. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir tu versículo de poder, y muchas gracias a todos los que compartieron, que lamentablemente no podemos tener aquí todos, pero así seguiremos semana a semana escogiendo uno para poder analizar aquí en el programa. Bien, vamos a dar inicio a Doctrina y Convenios 46, a la sección que nos toca en este capítulo. En este video. Doctrina y Convenios 46, estamos entrando ya a lo que es marzo. Sí, marzo de 1831, y ya hemos pasado algunas revelaciones. Esto, solo aclarar, no todos los santos se habían mudado todavía a Ohio, ¿vale? Todavía, por ejemplo, la mamá de José Smith, que ya les había contado un poquito de su viaje y del barco y todo eso, bueno, eso es hasta mayo, entonces todavía estamos unos meses antes. La migración tomó varios meses. De hecho, el primero, me parece que venir a Kirtland, Ohio, fue John Whitmer, y John Whitmer es enviado por José Smith, porque José Smith está preocupado, dice, ok, ya los misioneros llegaron en octubre, bautizaron, se fueron, ya pasó noviembre, diciembre, o sea, necesitamos a alguien que cheque, que vea cómo están, o sea, son nuevos, necesitamos líderes allá, y entonces envía a David Whitmer a mediados de enero. José ya llega en febrero, a inicios de febrero, pero bueno, el punto es que los santos fueron migrando conforme tuvieron la capacidad, los preparativos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque José Smith llegó en febrero, hubo personas que llegaron durante febrero, en marzo, abril y hasta mayo. No sé si todavía más, pero supongo que tal vez sí. Pero bueno, ese es el chiste. Entonces, la gente iba migrando. Y aquí tenemos este primer asunto que tiene que ver con las reuniones, ¿vale? Entonces, nosotros, cuando vamos a la capilla, nosotros encontramos que, si vamos a un servicio sud, es común que pues uno se siente en las bancas, generalmente o se está preparando, ya se preparó la Santa Cena, a veces si hay alguien que toca el piano, pues ahí está un preludio, los líderes los podemos encontrar sentados en el estrado, los miembros se acomodan en las bancas. No sé si alguien ya se puso diciendo, ay, sí es cierto, me acuerdo de esos tiempos de ir a la capilla. Bueno, así es, ¿no? O sea, y vayas a la capilla en Ecuador, vayas a la capilla en Japón, vayas a la capilla en Estados Unidos, en México, es así, ¿no? Básicamente eso es lo que ves cuando entras. Este es más o menos el orden, y ya sabemos, o sea, hay un himno, hay una oración inicial, a veces llega a haber algunos anuncios, la Santa Cena, los discursos, el himno, la oración, más o menos ya tenemos todos, y por lo general en cualquier parte a la que vayamos en el mundo, ese es el estándar, o ese es el modelo de una reunión sacramental, ¿verdad? Bueno, a inicios de la iglesia, y ustedes han visto, no ha habido ninguna revelación de, bueno, en la reunión vas a hacer esto, luego va a haber esto. No ha habido nada de eso, es decir, no ha habido uniformidad en las reuniones, ¿no? Como básicamente nos estamos apegando a lo que dicen las escrituras, por ejemplo, el libro de Mormón, ¿no? Dice, los élderes dirigían las reuniones conforme los inspirara el Espíritu, y si iban a orar, pues oraban, y si iban a predicar, pues predicaban, y si se sentían inspirados a cantar, pues cantaban. ¿Tiene sentido? Entonces, acuérdense que vimos una minuta también en donde veíamos que oraban y predicaban, y luego volvían a orar, y luego cantaban 2 himnos, y luego oraban otra vez, y luego me explico, era así, no tenían una uniformidad como ahorita, que es oración inicial, oración final, no. Ahí era varias oraciones durante la reunión, ¿tiene sentido? Así como himnos, luego hay intermedios. Bueno, así era en ese tiempo. Conforme los élderes fueran inspirados, así hacían, que predicar, que cantar otra vez, que orar por allá, ¿me explico? Entonces, aquí hay que entender, para entender Doctrina y Convenios 46, es que no había una estructura de reuniones como ahora la tenemos, ¿sabes? El sacramental ya es muy, o sea, ya es muy claro para nuestra mente qué va a pasar en un sacramental cada vez que vamos a la iglesia, ¿no? Pero en este caso no. Y lo mismo pasaba en cuanto a la asistencia. Si nosotros leemos Doctrina y Convenios 46, en la parte en el encabezado de la sección, vamos a encontrar justamente que hace esta aclaración. Aún no se había elaborado un sistema uniforme para dirigir los servicios de la iglesia. Sin embargo, se había generalizado hasta cierto grado la costumbre de admitir en las reuniones sacramentales y en otras asambleas de la iglesia únicamente a los miembros y a los investigadores sinceros. Esto lo está diciendo en una
en una manera muy positiva, pero básicamente lo que pasaba en la iglesia era que aquellos que no creyeran o fueran hasta cierto punto críticos, se les negaba la entrada, no los dejaban entrar. ¿Vale? Entonces, pues es lo mismo que dice, solo que aquí dijo como solo dejaban entrar a ellos. Yo les voy a decir, bueno, a los otros eran básicamente excluidos, ¿no? No se les dejaba entrar a esas personas que no creían o que hasta cierto punto podrían tener un ojito crítico. Actualmente en la capilla, pues vamos, si una persona es atea y yo tuve la experiencia alguna vez de imitar a alguna persona que era atea y pues no fue la mejor experiencia de su vida, me dijo, pero finalmente no es que lo corriéramos tampoco, o sea, vamos, se le invita, ¿no? Hoy es todo lo contrario, se le invita. Bueno, en ese tiempo se le excluía a la persona. Y entonces algunas personas decían, oye, eso estará bien, eso estará mal, eso no va de acuerdo tal vez con algunos otros mandamientos, ¿no? O sea, de no rechazar a la gente, invitarla a venir. Y entonces surge esta pequeña duda entre las personas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos invitarlos? ¿Deberíamos seguirlos excluyendo? Y entonces se pone la cuestión en una revelación y el Señor arroja luz al respecto y eso llega a ser Doctrina y Convenios 46. Y aquí también viene otra parte porque el Señor, ya recuerden que es el rollo de Kirtland, o sea, ya sé que hemos hablado de esto varias veces, pero es que seguimos en ese mismo periodo de tiempo. La gente tenía sus costumbres, tenía sus ideas de lo que el espíritu era, de que si yo me tiro al piso y me desmayo y de repente ya te despierto en media reunión y te empiezo a decir una visión de los cielos, me explico. Entonces las reuniones eran un poquito loquillas, ¿no? En ese tiempo. Pero bueno, entonces también el Señor va a tomar tiempo para hablarnos de los dones, no solo de las normas en cuanto a quién entra y quién no entra a las reuniones, sino también los dones y cómo debería ser la reunión más idealmente, ¿no? Entonces Doctrina y Convenios 46 va a estar hablándonos principalmente de eso. Cuando nos movemos, ya vamos a entrar a analizar un poquito los versículos de la sección 46. Hay una norma que me parece fascinante que a mí me encantaría que fuera el inicio de nuestro análisis. En Doctrina y Convenios 46.2 dice lo siguiente: pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Eso llama muchísimo mi atención porque, por ejemplo, si ustedes, un investigador o alguien que no conoce la iglesia, les dice, oye, ¿cómo es una reunión de ustedes? Tal vez diríamos como, bueno, se canta un himno, se reparte el pan, bla, 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 se dan algunos discursantes, pero no creo que, porque yo me incluyo, no creo que se nos ocurra en ese momento cuando le estamos platicando a una persona no miembro, decirle, pues fíjate que algo interesante es que nuestras reuniones se dirigen por medio del Espíritu. Eso no se nos ocurre, a mí nunca se me ha ocurrido decir, no sé si ustedes me lo comentan allí en el video, pero esto es algo que debería ser característico de nuestras reuniones. El obispado tiene esta parte de obviamente buscar inspiración para decir, a ver, de qué tema vamos a hablar, que creo que también el Consejo de Barrio está involucrado en ese proceso. Y decide, ¿no? Pues vamos a hablar de este tema, vamos a ver quiénes deberían ser las personas adecuadas y se escogen, se les extiende la invitación a dar el discurso, etcétera, ¿no? Y se procura la inspiración, por supuesto de que sí, a la hora de seleccionar discursantes, seleccionar los himnos, incluso a veces hasta seleccionar las personas de las oraciones y todo eso, ¿no? Entonces sí, la reunión sacramental idealmente debe seguir esta misma pauta, que es que debe seguir siendo dirigida por lo que el Espíritu esté poniendo en nuestros corazones. Aquí me gustaría contar una experiencia que tal vez sale un poquito de la norma, o sea, de lo que comúnmente vemos, pero que es muy significativa para mí a la hora de entender cómo deberían ser las reuniones. Las reuniones deberíamos estar buscando, como Pepe Valle nos enseñó cuando lo tuvimos aquí en el canal, deberían ser sesiones revelatorias, ¿cierto? Deberíamos llevarnos impresiones espirituales, Dios debería hablarnos en esas reuniones, o deberíamos escucharlo, yo creo que Él sí nos habla, deberíamos escuchar a Dios en esas reuniones. Entonces, el punto es cómo hago una reunión para que las personas reciban o tengan la mayor oportunidad de recibir instrucción de Dios. Y aquí tengo una experiencia. Yo una vez estuve en una conferencia de Estaca donde asistió, supongo ahora expresidente del templo de Oaxaca, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que su apellido era Atkinson. Y lo que el presidente contó es una experiencia que me parece preciosa y muy útil para entender este punto. El presidente cuenta que cuando él era presidente de Estaca, él llegaba a visitar los barrios, ¿no? Como cualquier presidente de Estaca. Y en una ocasión visitó un barrio en una reunión de testimonios, un primer domingo de mes.
Y entonces dice que él estaba sentado en el estrado y pasaban los miembros a testificar, pero que la mayoría testificaba, no sé, de principios del evangelio, de experiencias que tenía. Pero él se empezó a dar cuenta y dijo, oye, en toda la reunión nadie ha mencionado a Jesucristo. O sea, han hablado del libro de Mormón, de José Smith, que está muy bien, que los profetas modernos, que está muy bien, que los líderes locales son inspirados, está muy bien. Pero él se quedó pensando y dijo, pero ¿por qué nadie está hablando de Jesucristo? Y se empezó a impacientar, ¿no? Diciendo como, pero ¿por qué no están testificando de Cristo? Y entonces llegó el punto en que se desesperó totalmente, agarró un himnario, vamos a suponer el himnario, agarró un himnario, abrió el himno Yo sé que vive mi Señor, y le dijo al obispo, obispo, o consigue que alguien cante este himno en este momento, o terminamos la reunión justo ahora. Y el obispo pues se puso un poquito nervioso, ¿verdad? Dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero bueno, el obispo entonces se puso a pensar, a ver, ¿a quién llamo? Y entonces vio una hermana por ahí, dice, ya canta bien. Entonces le dijo al diácono, ¿puedes venir? Vino el diácono y le dice, oye, ve con esa hermana y dile que si puede cantar este himno que el obispo le está pidiendo. Y él va el diácono, ¿no? Ahí, en plena reunión. Y entonces va con la hermana, hermana, ¿puede cantar este himno? El obispo quiere ver si usted puede cantar este himno. Y la hermana dice, sí lo puedo, sí lo puedo cantar, pero si tal hermana me acompaña en el piano. Y entonces ahí va el niño, el diácono con el obispo, sí, pero que la hermana toque. Y el obispo dice, bueno, vele a decir a la hermana. Y entonces ya va con la hermana y le dice, sí, pues ya, quedó. Entonces sí lo van a hacer. Entonces cuando se subieron al estrado y cuando acabó la persona que estaba testificando, hicieron una pausa y cantaron el himno Yo sé que vive mi Señor. La hermana en el piano, la hermana cantando. Cuando acaba el himno, siguen los testimonios, pero interesantemente ahora todos los testimonios empiezan a ser sobre el Salvador. Y la reunión fue muy edificante con todos testificando sobre nuestro hermano mayor Jesucristo. Cuando la reunión acaba, la hermana que canta se acerca al obispo y le dice, obispo, ¿puedo preguntarle algo? Sí. ¿Por qué me pidió que cantara esta canción? Y el obispo dijo, bueno, tengo que admitir que no fue mi idea, el presidente Estaca me pidió que se hiciera o se terminaba la reunión. Y la hermana entonces va con el presidente Estaca y le dice, presidente Estaca, ¿por qué me pidió que cantara esta canción? En pleno mitad de reunión, sin previo aviso. Y el presidente Estaca le comenta que pues fue lo que sintió que se tenía que hacer, ¿no? Pero en ese momento la hermana empieza a llorar y le dice al presidente Estaca, presidente Estaca, he estado en este barrio años y nunca me he sentido integrada, nunca me he sentido unida al barrio, nunca me he sentido aceptada. Y hoy en la mañana, después de años de venir a este barrio donde no me siento escuchada, ni amada, ni apapachada, le oré al Señor hoy en la mañana, presidente Estaca, esto es lo que dice la hermana. Y le dije al Señor, Padre, yo me he esforzado por años. Y yo tal vez no seré buena dando un testimonio, dando lo que sea. A mí me gustaría testificar de ti, pero no me siento ya cómodo en la iglesia, ya no quiero ir. Así que, Padre, o haces que yo cante el himno Yo sé que vive mi Señor durante la reunión sacramental, o yo no voy a volver a la iglesia. Y entonces esta hermana comparte con el presidente Estaca diciendo, ahora sé que él me ama y que me quiere en este barrio, que no quiere que me vaya. Y entonces lo precioso de esta historia es aprender sobre la flexibilidad, sobre la inspiración. O sea, muy rara vez vas a ver que alguien decida, vamos a interrumpir con un himno ya la reunión. Pero el presidente Estaca tuvo esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no me cuadra, vamos a cambiar algo y venga, ¿no? Y sin saberlo, ¿verdad? Llega a contestar la oración de esta hermana que por años no se había sentido valorada en su barrio, pero que ahora, gracias por esta impresión de cómo dirigir la reunión, en plena reunión, la hermana siente el amor del Salvador diciéndole, hey, no te vayas. Tal vez no te sientas importante en tu barrio, pero para mí tú eres importante. Qué hermosa experiencia. Tal vez no te sientas tú importante o querida en tu barrio, pero para mí eres importante. Yo te quiero y te quiero aquí.
es genial ver esa respuesta. Y más que se asocia con esta lección, ¿no? Los líderes, los que presiden, deben de buscar que la reunión edifique a los miembros, deben de buscar el espíritu para que los miembros, y nosotros también como miembros, tenemos la responsabilidad de buscar el espíritu durante la reunión para que tengamos estas experiencias que nos edifiquen. No necesariamente va a ser así, ¿verdad? A veces serán menos dramáticas. Pero el punto es que si buscamos, tanto los que presiden como los miembros, la inspiración del espíritu en la reunión y para dirigir la reunión, vamos a tener experiencias que nos marcarán el corazón. Bien. Ahora vamos con el siguiente versículo. El versículo 7 nos enseña, dice: mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da libremente, y lo que el cual da libremente, y lo que el Espíritu os testifique. Eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de hombres y otros de demonios. Entonces aquí empezamos a ver algunas advertencias y no sé si decirlo tips, pero algunas cosas que el Señor nos deja ver que podemos hacer para evitarnos este peligro. ¿El peligro cuál es? Ser engañados o seducidos por espíritus malos, por doctrinas de demonios y por mandamientos de hombres. Algunas cosas de demonios, algunas cosas de hombres. Entonces, no queremos depender de doctrinas o enseñanzas de hombres, ¿verdad? Ni tampoco de esos malignos. Lo que queremos hacer es enfocarnos en las enseñanzas, en las doctrinas, en los mandamientos, en el Espíritu de Dios, ¿vale? Entonces, Dios, aquí el Salvador, nos está dando algunos, es que no quiero decir consejos, pero nos está enseñando cómo evitar que eso pase. Y aquí dice: lo que el Espíritu os testifique, eso quiero que hagas con toda santidad de corazón delante de mí, y considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas en oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos. Ahí está la clave. Todas estas cosas que nos está diciendo son para que no caigamos en estas cosas. Entonces, mi recomendación para tu estudio, el versículo 7, anota qué cosas dice, todas esas cosas positivas que nos invita a hacer antes de decir para que no seáis seducidos por un espíritu maligno, ¿vale? Tenemos por ahí pedir a Dios. Tenemos por ahí que el Espíritu testifique, eso hagamos con santidad de corazón, andando rectamente ante Él, considerando el fin de nuestra salvación, haciendo todas las cosas en oración y acción de gracias. Son 7 cosas que nos dice que podemos hacer para evitar ser seducidos por doctrinas erróneas, por mandamientos erróneos, por espíritus erróneos, ¿vale? 3 cosas: espíritus, doctrinas, mandamientos erróneos. ¿Quieres evitar esas cosas? Analiza el versículo 7, mira qué curioso, versículo 7, y creo que son 7 cosas que nos da el Señor para evitarlo. Yo quiero hablar solamente de que puedes tomar el tiempo de analizar cada una en tu noche de hogar o en tu estudio. Puedes hacer así como un tema, ¿no? Cada una puedes decir: pedir a Dios. ¿Qué significa para mí pedir a Dios? Siguiente. Hacer lo que el Espíritu me dicte. ¿Qué tanto he hecho eso últimamente? ¿No? Considerar el fin de mi salvación. ¿Qué significa eso de considerar el fin o el propósito de mi salvación? Y también aquí viene la otra cuestión. Acción de gracias o en oración. Y entonces yo puedo poner qué significa seguir al Espíritu en oración, qué significa seguir al Espíritu en acción de gracias, qué significa seguir el Espíritu considerando el fin de mi salvación. Y si tú tomas tiempo para hacer ese tipo de análisis, Dios te va a ayudar a profundizar en las 7 cosas o las 6 que hayan sido, que te van a ayudar a evitar estos errores de caer en doctrinas, enseñanzas, mandamientos o espíritus errados, ¿vale? Porque aquí hay una cosa, perdón, lo voy a meter aquí aunque estaba más adelante en el guión, pero quiero compartirlo ahora. José Smith da una enseñanza súper interesante. Esto es muchos años después, ¿no? de esto que estamos hablando, pero quiero que escuchen esto. Nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tienen el Espíritu de Dios. Esto es Enseñanzas del profeta José Smith, página 248.
Y me fascina. O sea, ¿cuántas veces el profeta te ha dicho, no hay nada más dañino que esto? Los profetas han dicho, bueno, la pornografía es mala, esta cosa te hace daño. Si me explico, han advertido. Pero yo nunca he escuchado a un profeta decir lo que más te perjudica. Y esto es lo que José Smith nos está diciendo aquí, que es súper interesante. Me perdí. Nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tienen el espíritu de Dios. Nada te va a perjudicar más a ti o a mí que estar respondiendo a un espíritu falso, nosotros pensando que es el espíritu de Dios. Y aquí en el versículo 7 el Señor nos da las claves para evitar ser engañados por espíritus, doctrinas o mandamientos que son o de hombres o de demonios, ¿vale? Y entonces eso es súper importante. El versículo 7 creo que es muy importante en esta sección y te invito mucho a repasar y analizarlo con calma. Bien, si pasamos adelante a una siguiente sección, llegamos al versículo 8. Que aquí viene otra clave, porque ya vimos un poquito de estos consejos, o bueno, esas cosas que el Señor nos enseña que podemos o debemos hacer para no ser engañados, pero el versículo 8 va a seguir añadiendo a la lista. El versículo 8 dice, por tanto, cuidaos a fin de que no seáis engañados. Y para que no seáis engañados, y fíjate ahí, y para que tú no seas engañado, busca diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Ahí está el mandamiento. Busca los mejores dones, recordando para qué se dan los dones. ¿Quieres no ser engañado? Aparte de estas cosas que ya vimos, esta es una guía completa para evitar el engaño, Cuando ya analizamos el 7, viene el 8 y nos complementa. Si tú no quieres ser engañado, este es el tip. Busca los mejores dones. Eso es súper interesante, piénsalo. Si alguien se acerca y te dice, oye, ¿cómo podemos evitar ser engañados? La gente te va a decir, bueno, pues escucha a los profetas, escucha a tus líderes, que está muy bien. Pero fíjate lo que el Señor dice. El Señor no empieza diciendo, bueno, si no quieres ser engañado, escucha a tu obispo. No. El Señor dice, si no quieres ser engañado, busca diligentemente los mejores dones. Qué interesante consejo. Creo que, bueno, al menos a mí no se me habría ocurrido. Si alguien viene y me dice, oye, Braulio, ¿cómo puedo evitar ser engañado? Yo le diría, bueno, pues fíjate en lo que la persona está diciendo, fíjate que sí tiene sentido, compáralo con las escrituras. O sea, no se me hubiera ocurrido a mí como, busca diligentemente los mejores dones. Sin embargo, eso es lo que Él nos dice. Me parece muy interesante eso. Entonces, ahí viene una cosa que también tú puedes analizar y meditar al respecto. ¿Qué tanto el buscar los mejores dones me ha ayudado a mí a no ser engañado? Esa es una buena pregunta. ¿He visto esta promesa o esta bendición en mi vida de que al buscar los mejores dones no soy engañado? Podríamos buscar experiencias y eso podría ser muy interesante de compartir también en una noche de hogar. Ahora, yo quiero hacer hincapié, y eso lo dejo porque estas son cosas que creo que tú puedes analizar ya con calma en tu estudio personal, en tu estudio familiar, en noche de hogar, como tú prefieras. Lo que yo quiero apuntar en este versículo es la parte donde dice, ok, ya, no quieres ser engañado, busca los mejores dones, pero dice, recordando siempre para qué son dados. Y eso es una cláusula, como dice Nancy, unas, no letras chiquitas, pero es algo importante que no debemos de dejar fuera. Si buscamos los dones de Dios, no debemos olvidar para qué son dados los dones de Dios. Y bueno, la pregunta surge ahora, bueno, ¿para qué Dios da los dones? En el versículo 9 nos da la respuesta y dice, porque de cierto os digo que los dones se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Palabra difícil. Bien, aquí el Señor nos está diciendo, bueno, los dones son para las personas que piden con fe, no para las personas que están buscando señales. Eso en primer lugar. Pero la parte que a mí más me llama la atención es la primera mitad del versículo. Se dan para el beneficio de quienes me aman y guardan todos mis mandamientos. Y aquí hay una cosa genial, por favor pon mucha atención. Se dan para los que aman a Dios, para los que guardan los mandamientos. ¿Nada más? No. Y los que procuran hacerlo. Qué interesante frase. ¿Cuándo el Señor ha dicho, bueno, voy a derramar mis bendiciones cuando te esfuerces por pagar el diezmo? No, la bendición es cuando pagues diezmo, derramaré las ventanas de los cielos, bla, bla, ¿no? La bendición es así, ¿no? Medita día y noche las escrituras y entonces te irá bien en todo, bla, bla, Josué, no me acuerdo qué. La bendición rara vez es
los que tratan, ¿no? O sea, regularmente las promesas dicen ahí como, pues, obedeces el mandamiento, viene la bendición. Pero fíjate qué interesante que en este versículo dice que los dones se dan para los que aman a Dios, para los que guardan los mandamientos y para el beneficio de los que procuran hacerlo. Esto me resuena mucho con lo que el presidente Nelson nos decía en la conferencia general. No tienes que tener una fe perfecta para acceder a su poder perfecto. Esto es algo así. Los dones de Dios, estas grandes bendiciones, no tienes que ser perfecto para calificar para ellas. Sí, se dan para los que aman a Dios, para los que guardan sus mandamientos, pero también para los que están procurando hacerlo. Aquí me estoy acordando, y traté de buscarlo, lamentablemente no lo encontré en el libro donde según yo estaba, y según yo es del presidente Howard W. Hunter. Pero es esta cita donde la persona o el presidente Hunter, y aquí quiero decir entre paréntesis, según yo es el presidente Hunter, porque no pude encontrar en el libro que según yo estaba la frase, pero lo que él explica es que en Doctrina y Convenios hay algunas de estos versículos en los que dice para los que intentan guardar o para los que procuran guardar, y él dice, me da un alivio gigante, porque no soy perfecto, porque a veces quiebro este mandamiento de no amar a mi prójimo como a mí mismo. A veces rompo este otro mandamiento de lo que sea, ¿no? Y entonces él dice, me encanta, porque de verdad yo sí estoy tratando, yo sí me estoy esforzando y me encanta que la promesa diga para los que están tratando. Y eso me incluye a mí, ¿no? Entonces, es genial, me parece hermosísimo. Los dones de Dios, tú no tienes que esperar a saber un buen de las escrituras, a vivir todos los mandamientos, a ser perfecto en un buen de cosas de la iglesia, a ser presidente de esta acá, yo qué sé. No tienes que esperar para eso. ¿Estás tratando, amas a Dios, guardas sus mandamientos, estás procurando hacer esto? Bien, los dones de Dios se dan para tu beneficio. ¡Qué increíble escritura! Me encanta. Dios considera a todos, los que no lo conocen, los que no creen en Él, que también son sus hijos, los que son más fieles, todos nos considera. Y en el caso de los dones de Dios es para los que estamos procurando hacerlo también. Me encanta. Bien, si nosotros avanzamos un poquito, el versículo 9, algo que quiero aquí hablar del versículo 9. Los dones se nos dan para beneficiarnos unos a otros, ¿cierto? Algunos tendrán un don de, yo qué sé, el don de la música, otros tendrán el don de aprender las escrituras, otros tendrán el don de la caridad, otros tendrán un buen de paciencia y así, todos tenemos diversidad de dones. Pero aquí hay dos cosas por las cuales nos beneficia. Y por eso este es mi versículo de poder, el Doctrina y Convenios 46:9, por dos cosas. Y voy a explicar ahorita esta de los dones. Los dones se dan para nuestro beneficio en dos sentidos. El primero es que si yo soy buen músico, tengo el don o la bendición de poder bendecir la vida de las personas con eso, ¿no? Si yo soy amoroso, voy a servir a las personas. Si yo tengo un buen conocimiento, pues puedo instruir a las personas. ¿Me explico? El don tiene que ver con servir y el beneficio de ellos que aman a Dios, ellos que están guardando los mandamientos y están procurando hacerlo. Por un lado, pero por otro también nos beneficia porque si yo veo a alguien, y este es mi caso, o sea, yo me volví alguien que quería devorar las escrituras cuando vi a personas que las devoraban y se las sabían y se sabían de discursos y te sacaban y no, pero este presidente dijo esto en este discurso y el elder tal dijo esto, y yo los veía y decía, madre mía, yo quiero llegar a ser así un día. Y entonces esa es la otra parte del don. Por un lado el don de esta persona, por ejemplo, este 70 que me acuerdo mucho que visitó mi estaca y me dejó así como, yo quiero ser como él. Entonces esta persona desde el púlpito nos instruyó. Entonces por un lado el conocimiento que él tenía, este don, impartió conocimiento a nosotros, nos bendijo con su don. Pero por el otro lado también esa persona que tal vez no tiene muy desarrollado ese don, dice, hey, yo quiero conocer como él. Y no solo en conocimiento, también podemos decir, hey, yo quiero ser tan paciente como él. Yo quiero ser tan amoroso como ella. Yo quiero ser tan diligente como tal persona. ¿Me explico? Entonces los dones tienen este doble propósito. Por un lado, bendecimos a otras personas al ejercerlo, pero por el otro lado, al ejercer un don, inspiramos a otros a buscar y a trabajar para ese don, a buscar diligentemente ese don. ¿Y a qué nos lleva eso? A no ser engañados. ¿Te das cuenta del como el ciclo virtuoso que Dios nos preparó para que entre todos nos ayudemos, nos fortalezcamos y evitemos el engaño? Mira, toda esa función de los dones de Dios. Entonces es bellísimo.
Entonces, ¿por qué Doctrina y Convenios 46:9 es mi versículo de poder? Uno, por lo maravilloso que es que nos vamos a apoyar mutuamente, porque para eso son los dones, para nosotros que estamos amando a Dios, que estamos guardando sus mandamientos y procurando hacerlo. Y dos, porque incluye esta parte de procurando hacerlo, me encanta. O sea, es ese don de la caridad, es esa parte que no va a decir, pues es que tú no haces este mandamiento, entonces tú no. No, justamente al contrario, ¿verdad? Esta parte de la caridad va a decir, estás tratando, te estás esforzando, estoy contigo, te apoyo. ¿Viene? Entonces, me encanta este versículo, Doctrina y Convenios 46:9. Ahora sí, pasando un poquito adelante, en los versículos 17 y 18 tenemos algo que también me gusta muchísimo. Voy a leer 17 y 18 de Doctrina y Convenios 46. Y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento, para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y aquí creo que es importante entender, por lo menos a nivel de diccionario, la diferencia que a mí me gusta entre conocimiento y sabiduría. Voy a leer justamente el diccionario literal lo que dice, que es muy interesante para mí, porque 17 habla de sabiduría, versículo 18 habla de conocimiento. Entonces el Señor está hablando de dos dones ahí, ¿vale? Y dice, claro, a uno se le da el de la sabiduría y a otro el del conocimiento, para que entre todos nos hagamos más sabios, pero también más conocedores. ¿Tiene sentido? Entonces, si nosotros vamos al diccionario, encontramos que sabiduría dice conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Esto es interesante, estudio o experiencia. Y la definición de conocimiento tiene que ver con la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Entonces, conocimiento como la comprensión que yo tengo debido a la razón, sabiduría, conocimiento profundo que se adquiere mediante el estudio y la experiencia. Entonces podríamos decir que el conocimiento está como, la sabiduría engloba al conocimiento, porque el conocimiento es esta parte del adquirir conocimiento a través de la razón. Pero la sabiduría también tiene que ver no solo con el estudio, sino también con la experiencia. Ahora, si vamos a otra definición de sabiduría, también es muy interesante porque habla de la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Entonces, la sabiduría es la capacidad que tú tienes para actuar sensatamente, prudentemente o acertadamente, o sea, hacer lo que se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, aquí vienen estas dos partes. Puede haber alguien que conozca mucho, va a haber alguien que sepa actuar con bastante prudencia. Y entonces esos también son dones, ¿vale? La persona que conoce la persona que sabe actuar con prudencia, con sensatez. Y dice él, para que nos instruyamos. Entonces, recordemos que la invitación, vamos a hablar de varios dones, bueno, aquí no, en el programa no vamos a hablar, pero en Doctrina y Convenios tú vas a leer de muchos dones. Y es importante recordar que dice, buscad los mejores dones, recordadlo siempre, ¿no? Y creo que Pablo tiene por ahí la invitación en la Biblia de buscad adquirir todos los dones, dice él. Entonces, todos estos dones son dones que deberíamos procurar. El don del conocimiento, sí. El don de la sabiduría, sí. El don de etcétera, 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 sí son dones que deberíamos procurar, ¿vale? Entonces no pensemos como, pues ahí el hermano es el que conoce, pues ya está. Aquel es el hermano sabio que si no sabemos qué hacer le preguntamos. No. Debemos de buscar nosotros desarrollar eso y adquirir conocimiento, sabiduría y todo don de Dios, ¿vale? Bien. Ahora nos movemos al versículo 34 y en el versículo 34... claro, es súper interesante este versículo. Resulta, pero antes del 34. Perdón, me confundí. 24, aquí me equivoqué en mi guión. Ok, 24. ¿Pero por qué? 23, perdón. Versículo 23. Y está hablando de todos los dones, ¿no? Está hablando de, pues, el milagros, el sanar, el ser sanado, el profetizar. Y llega el 23 y dice, y a otros el don de discernir espíritus. Todos los anteriores ya hemos hablado de la fe, antes la fe para ser sanado, la fe para no ser sanado, hemos hablado de lo que es profetizar cuando hablamos de
Creo que fue ¿de quién fue la revelación? Pero hablamos de que profetizar significaba hablar las cosas que el Señor desea que se hablen, ¿verdad? Pero bueno, aquí no hemos hablado en este canal del don de discernir espíritus. El versículo 23 se refiere a eso. Y voy a sacar algo que me pareció bellísimo del Manual de Doctrina y Convenios en la página 95. Aquí vamos a hablar de lo que significa el don de discernimiento y lo va a hablar este elder, este elder que fue parte del Consejo de los 12 y miembro de la primera presidencia, nos va a explicar de una manera tan bella que yo nunca lo había entendido así, el don de discernimiento de espíritus. A mí me parecía, y tal vez tú estás aquí conmigo en esto, a mí siempre me pareció algo que era como, pues aquí la persona va a discernir si una persona tiene buena intención o mala intención, o si una persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del diablo, y no estoy diciendo que no sea así. Pero lo que nos va a explicar el elder es sumamente bello y me gusta muchísimo más que lo que yo siempre he pensado de este don. A ver, el elder Stephen L. Richards, que fue miembro del Consejo de los 12 Apóstoles y fue consejero de la primera presidencia, explicó en una conferencia general de abril de 1950, ¿vale? Ya tiene un rato, pero en esa conferencia general él explicó: este don procede mayormente de una aguda sensibilidad de las impresiones espirituales, por así decir, como si se tratara de leer entre líneas, detectando el mal oculto, ¿ok? Detectando el mal oculto y, lo que es más importante, el bien que pueda estar igualmente oculto. Qué interesante, la persona que tiene o desarrolla este don de discernimiento de espíritus no solo es como, ese espíritu es malo, no, eso no se debe hacer, lo que sea, no solo eso, sino dice, más importantemente, el bien que puede estar oculto. Es súper interesante, es qué padre que alguien pueda detectar el mal oculto en algún lado, pero aquel que pueda descubrir el bien oculto en otro, me parece muy interesante la idea. La clave más elevada, escucha esto, la clase más elevada de discernimiento es aquella que hace percibir en los demás lo mejor de su disposición, lo bueno que es parte inherente de cada uno y lo saca a la luz. Qué interesante, el don de discernimiento de espíritus, nos explica aquí el elder, es que no lo conozco, Richards, es la primera vez que leo algo de él. Es detectar la buena disposición que hay alguien. En cada uno de nosotros hay luz. Dice, detectar eso y sacarlo a flote, sacarlo a la luz. Qué interesante y hermosísima manera de describir este don. Es el don que necesita toda persona que trabaje en la obra misional cuando lleve el evangelio a la gente. El misionero debe hacer una evaluación de personalidad a todos los que conoce. Debe poder discernir la chispa escondida que está lista para ser encendida por la verdad. Este don de discernimiento le evitará errores y malos ratos y nunca dejará de inspirar confianza en la persona que haya sido correctamente evaluada. Quiero repetir lo mismo que él dijo la forma más alta, lo quiero repetir exactamente con sus palabras, no quiero aquí hacer algo que no dijo él. Él dijo, la clase más elevada de discernimiento. La clase más elevada de discernimiento es cuando tú o yo alcanzamos a discernir el bien que está innatamente en una persona y le ayudamos a sacarlo a la luz. ¿No es hermosísimo? O sea, mi explicación de no, los espíritus malos, eso se está por aquí y esta explicación está aquí arriba. Está bellísima. Y con esto viene la invitación que el presidente Nelson nos llegaba a hacer: no veas a las personas solo como lo que son ahora, sino con el potencial que tienen para llegar a ser, ¿no? Y tiene que ver con el don de discernimiento. Discierne o alcanza a ver la luz de cada persona. No, que este hermano, que es muy impuntual. Discerne, ve la luz que hay en él. No, que esa hermana, que no sé qué. El don de discernimiento. ¿Dónde está eso bueno que está en esa persona? ¿Alcanzas a discernir lo bueno o solo alcanzas a ver lo malo? Porque ahí está el don de discernimiento. ¿No les parece hermoso lo que dice este elder en este manual? Todos podemos desarrollar el don de discernimiento cuando nos esforzamos por ver más lo bueno y el potencial para bien que tiene una persona que
lo que los ojos aquí enfrente nos dejan ver que tiene de malo. Así que es un excelente versículo de poder, me encanta. Tal vez ya estoy pensando en cambiarme de versículo de poder porque me encantó muchísimo también ese. Hermanos y hermanas, amigos, gente de YouTube, les invito muchísimo a desarrollar este don. Es un don hermoso, creo que a mí me ha dejado muy marcada esta lección. El don de discernir espíritus tiene que ver la clase más elevada de discernimiento, en las palabras del Elder, es cuando tú o yo alcanzamos a ver esa chispa de divinidad, eso innatamente bueno en la persona y le ayudamos a sacarlo a flote. Vamos a ir con la siguiente parte del análisis. Bueno, o sea, todavía en este capítulo. Es que hay cosas muy buenas en este capítulo. Vamos a leer un poquito. El versículo siguiente nos habla del don de lenguas. Y yo solo quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto al don de lenguas. José Smith, y voy a leer varias cosas de este libro, en la página 189 nos dice el profeta José Smith: no habléis en el don de lenguas sin entender o sin interpretación. Aquí vamos a ver instrucciones muy específicas del profeta y voy a ir algo rápido porque el tiempo se nos está acabando y todavía hay varias cosas que ver. Entonces, no habléis en el don de lenguas sin entender o sin interpretación. El diablo puede hablar en lenguas, el adversario vendrá con su obra. Él puede tentar a todos, puede hablar holandés o inglés. Nadie habla en lenguas sin la interpretación, sino por consentimiento del que es llamado a presidir. Es decir, nadie en nuestra iglesia puede ponerse a hablar lenguas a medio de la reunión sin la autorización del que preside esa reunión, ¿vale? Entonces, en algún otro podrá discernir e interpretar, ¿vale? Estamos como, ¿cuántos años? 8 años después, o sea, esto es José Smith ya mucho más avanzado en entendimiento de todos los dones de Dios. Tenemos otra parte que también es importante. Se me perdió aquí. Ni modo, creo que nos vamos a quedar que... Oh, claro, aquí está, perdón, perdón, se me había perdido. Ok, hay una parte en el libro donde José Smith está hablando de una iglesia en Inglaterra que está organizada y está creciendo, etcétera, pero él habla de algunas cosas por las que se puede saber de los errores en los que están cayendo esas personas. Y él habla de una reunión que tuvieron, que hablaron en lenguas, etcétera, y entonces él dice: podemos preguntar, ¿cómo pudieron hablar en lenguas si aquello era del diablo? Nosotros respondemos que les fue tan fácil hablar en otra lengua como en la suya, pues se hallaban bajo la influencia del mismo espíritu, y el diablo puede tentar al africano, al turco, al judío y al de cualquier otra nación, y si aquellos se hallaban bajo la influencia de ese espíritu, claro está que podían hablar hebreo, latín, griego, italiano, holandés o cualquier otro idioma que el diablo sepa. Entonces aquí es súper interesante. Dios habla todos los idiomas, Dios los habla perfectamente bien. Bueno, el adversario también entiende todos esos idiomas. El adversario tienta a la persona que vive en Japón y lo tienta en japonés, a la persona que vive en Brasil y lo tienta en portugués, a la persona de Estados Unidos y lo tienta en inglés. Entonces el diablo tiene esta capacidad de imitar el don de lenguas. Por eso José Smith nos dice, y vamos a leer otra parte, pero José Smith ya por lo menos en este libro van 2 advertencias que nos dice: hey, cuidado con este don, porque así como podría venir de Dios, también puede venir del otro lado, porque el otro lado también sabe hablar en todos los idiomas, ¿vale? Y por último, el uso del don de lenguas. Y esto es interesante, cheque. No tengan tanta curiosidad respecto al don de lenguas. No hablen en lenguas a menos que esté presente alguien que interprete. El objeto principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros, y si una persona está sumamente deseosa de lucir su inteligencia, converse con ellos en su propio idioma. Todos los dones de Dios son útiles. Bueno, aquí va una parte, padre. Antes de esa parte quiero aclarar lo anterior. Entonces, pautas, ya vimos. No se habla en lenguas a menos que lo autorice la persona que preside. 2, no se habla en lenguas a menos que haya alguien para interpretar. 3, el propósito del don de lenguas era predicar con aquella persona que tú no hablabas esa misma lengua. Entonces, si tú de la nada te pones a hablar en lenguas en la reunión, pues todos aquí hablamos español, no sé, ¿me explico? Entonces, tomarlo en cuenta. Y aquí viene una lección de José Smith de los dones, que es muy importante. Escuchen esto. Todos los dones de Dios son útiles en su lugar. En su lugar son muy útiles. Pero cuando se aplican a lo que Dios no ha dispuesto,
resultan ser un perjuicio, un tropezadero y maldición en lugar de bendición. Entonces, cuidado ahí. Si nosotros tenemos un don, y esto puede ser con cualquier don, si yo tengo el don de conocimiento y lo estoy ocupando para hacerme más grande a mí mismo, no está en buen lugar ese don. ¿Y qué va a pasar? Perjuicio, tropezadero y maldición en lugar de bendición. Si yo tengo el don de, yo no sé, es que quiero pensar en varios ejemplos, pero espero estén entendiendo el punto. Los dones de Dios, dice José Smith, son útiles cuando están en su lugar. Si nosotros los cambiamos de lugar, y de hecho ahí el Elder Oaks en el discurso que pasamos de tus fortalezas pueden ser sus debilidades, recordemos, esta persona que tenía el don de sanar, y el Elder Oaks dice, de repente empezó a ir a todos lados, iba como de giras sanatorias ahí entre los miembros de la iglesia, ¿no? Y dice, pues al final de cuentas perdió el espíritu, se fue de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces el don debemos de tener cuidado. Y en especial nos advierte José Smith en este caso de las lenguas, si lo ponemos en un lugar donde Dios no dispuso ese don, pues va a causar más mal que bien, ¿vale? Muy bien, ahora sí, continuemos. Y todavía hay más cosas, hay tantas cosas aquí todavía, versículo 27... Bueno, ya hablamos de eso, no lo incluí. Bueno, aparte de que José Smith explica que el presidente es el que decide si se habla en lenguas o no, también José Smith explica que la persona que preside tiene este derecho o este privilegio de discernir el espíritu es bueno, el espíritu es malo. Entonces José Smith, algo que ya no leí, él dice, oren por los que les presiden para que este don abunde en ellos y puedan discernir el buen espíritu del malo y nos guíen. Entonces esa es una invitación a orar por nuestros presidentes de quórum, principalmente aquí es presidente con llaves, por eso no voy a mencionar presidente de Sociedad de Socorro, pero los presidentes que tienen llaves, como el quórum de élderes, el presidente de, ¿cómo se llama? El obispo, el presidente de estaca, por esas personas es una invitación de José Smith a orar por ellos para que este don abunde en ellos y no seamos engañados en nuestras congregaciones. Bueno, es que también es muy bonito esto, ya no sé si me va a dar tiempo de hablar. Bueno, el versículo del 30 al 33 es como una conclusión del Señor para saber cómo conducir nuestra vida. Y aquí vienen cosas buenas, como en el versículo 30 habla de pide en el Espíritu y pide según la voluntad de Dios. El que pide en el Espíritu pide según la voluntad de Dios, por tanto se hace así. Entonces también aquí debe venir como la inspiración de buscar ese don, ¿no? Ya hemos hablado de los deseos inspirados con los 3 testigos. Aquí es lo mismo. El que pide en el Espíritu pide según la voluntad de Dios, por tanto será hecho. Entonces también busca sentir que el Espíritu te guíe en qué don es mejor que tú desarrolles ahora. Tal vez será el don de la caridad, tal vez será el don de conocimiento, el don de sabiduría. Busca que el Espíritu te guíe a ti para saber también qué don pedir y qué don buscar desarrollar, ¿vale? Esa es la instrucción del 30. El 31 dice que todas las cosas se deben hacer en el nombre de Cristo. Entonces ahí también es importante, ¿no? O sea, el buscar el don, el pedir el don en el nombre de Cristo. Y por último, el 33 acaba diciéndonos una pauta de conducta para toda la vida. Debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Entonces, toda esta super lección que nos dio sobre cómo dirigir las reuniones, los dones, y al final acaba, algo que quiero que se te quede en la mente es: practica la virtud y la santidad delante de mí. Entonces, todo eso debemos de tomar en cuenta en el tema de los dones. Bien, acabamos la sección 46 y todavía nos queda tiempo. Bien, la sección 47, el contexto histórico viene a ser que resulta que José Smith le pide a John Widmer, esta persona que había enviado inicialmente a Kirtland para ver cómo estaban los miembros, que también estaba viviendo con él cuando fue arrestado. Recordemos cuando estaba con Emma y fueron a Colesville y regresaron y tuvieron la reunión con Newell Knight, que confirmaron y que iba por vino y que se le apareció el ángel. Bueno, John Widmer estaba viviendo con él en ese tiempo. Bueno, lo envió a Kirtland. Ahorita ya estamos todos en Kirtland. Y entonces José Smith le dice: oye, John, quiero que escribas, que seas el historiador de la iglesia. Y John le contesta: preferiría no hacerlo.
Y solo para poner un poquito de contexto en la vida de John, John ya había trabajado con José Smith porque él es un Whitmer. Entonces estaba en la casa de los Whitmer cuando José estaba acabando de traducir el libro de Mormón y fue escriba de algunas partes del libro de Mormón. Entonces John ya había trabajado como escriba. John también empezó a trabajar transcribiendo un poquito. También fue cuando se fue Oliver Cowdery a su misión. John Whitmer se quedó como el escriba de José Smith para la traducción de la Biblia hasta que llegó Sidney Rigdon, que ya fue el que lo reemplazó. Pero también más o menos en el verano, por ahí de junio, julio del año anterior, del 30, John Whitmer había recibido de José Smith la tarea de traspasar a un mismo cuaderno todas las revelaciones que José Smith había recibido. Entonces, de hecho, cuando vamos a Joseph Smith Papers y vemos, y yo les enseño, miren, aquí está la revelación, eso fue escrito, o ese trabajo lo estaba haciendo John Whitmer, y ya llevaba varios cientos de páginas, o ya exageré. Bueno, el chiste es que llevaba bastante tiempo invertido en escribir, y entonces yo entiendo hasta cierto punto tal vez la parte de John Whitmer de decir, ay, no, otro trabajo de estar escribiendo, no lo sé, no sé qué habrá pasado por su mente. Aquí solo quiero darles un poquito de contexto de todas las cosas que ya había hecho John Whitmer. Y entonces llega José y le dice, oye, quiero pues que seas el historiador de la iglesia. Y John le dice, preferiría no hacerlo. Pero ahí John dice, aunque quiero que se haga la voluntad de Dios, así que si lo voy a hacer, quiero que venga a través de una revelación de Dios dada a través de José Smith. ¿Tiene sentido? Y entonces, pues el Señor dice, bueno, pues si eso es lo que quieres, te lo doy. Y entonces, así dicho y hecho, la Doctrina y Convenios 47 es la respuesta a eso. John dice, si voy a hacer eso, que no preferiría, pero si lo voy a hacer, tiene que venir de Dios a través de José Smith. Y el Señor dice, pues listo, ya está. No me toma mucho, 3 versículos, 4 versículos y ya está el asunto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Se da esta revelación y pues John Whitmer queda bastante satisfecho. Ahora, la revelación es muy corta, le da la instrucción de empezar un libro de historia de la iglesia, que va a estar encargado de registrar las cosas, pero también hay algo interesantísimo, es que le dice, si eres fiel, será dado por el Consolador, se te será dado por el Consolador el escribir estas cosas. Entonces la tarea de John Whitmer no solo era de registrar los acontecimientos, sino también buscar la inspiración del Espíritu para escribir. Y de hecho es muy interesante porque actualmente, bueno, si les cuento un poquito de la historia del documento, John Whitmer acepta, por así decirlo, el llamamiento. Al mes siguiente lo señalan, o bueno, es que lo señalan o lo asignan ya como el historiador, así frente a los élderes, y él empieza hasta, ay madre mía, ya se me olvidó, junio, creo. En junio empieza a escribir la historia de la iglesia. Entonces tarda unos meses. Pero aquí lo interesante es que, bueno, John Whitmer al final ya no está en la iglesia. Y entonces cuando él se queda con ese libro y cuando se lo piden, él dice, no, pues ya es mío, yo lo escribí. Y entonces se lo queda. Cuando él se muere, se lo deja a David Whitmer, su hermano. Y cuando David Whitmer muere, pues se lo deja a los hijos. Y finalmente los hijos que ya pertenecían a la iglesia de Jesucristo, la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le dice, oye, pues dónalo. Él lo dona y pues actualmente pertenecen a la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y vamos a hablar más de eso en el futuro cuando estemos viendo esas partes de la historia de la iglesia y cómo se hicieron ramificaciones, lo vamos a ver. Pero pronto, y dicho claro, la iglesia afortunadamente logramos tener la licencia de que pudiéramos tener los microfilms o las imágenes, y actualmente en Joseph Smith Papers podemos leer todo lo que Whitmer escribió en ese libro que se está dando aquí, el Mandamiento de Doctrina y Convenios 47. Yo lo empecé a leer, me aventé creo en la primera página y está muy hermoso porque John Whitmer lo escribe en una manera así, buscando esa como lenguaje de las escrituras. Entonces cuando tú lo empiezas a leer, tú sientes que estás leyendo primer Nefi diciendo, yo Nefi nací de buenos padres, o sea, lo sientes así. John Whitmer te lo va a narrar en ese estilo, te lo va a narrar en un estilo como del Nuevo Testamento. Es muy bonito, ¿no? Cuando él describe, y la iglesia crecía en gracia, conocimiento y números, ¿no? O miembros. Entonces es muy padre, la verdad es muy bonito el saber que lo podemos tener actualmente. Pero bueno, solo por contarles un poquito la historia, ahí fue, o así fue como acabó este libro.
Actualmente no lo tenemos físicamente nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, solo quiero hacer un paréntesis de esto, hablando un poquito sobre historia. ¿Por qué sería importante registrar la historia? Bueno, cuando tú escribes algo, hay dos cosas que pueden pasar o que deberían pasar tal vez con eso. Uno es que tú lo escribes para ti, para recordarlo, para expresar tus emociones, para todo ese proceso que quieras. A la gente que le gusta escribir sabrá, a veces hay que expresarlo escrito, a veces escribiéndolo se aclara más la mente, a veces uno quiere dejar un registro de lo que sintió, ¿no? Así yo tengo por ahí una que otra nota de algo que quise dejar grabado, de algo que sentí muy fuerte un día o algo así. Y por otro lado, también es para que otros en el futuro lo lean, claro. Y entonces aquí viene la parte de tal vez para nosotros, los que ya estamos muchos años, 200 años después de estos eventos, 190 años después de estos eventos, y preguntamos, bueno, ¿para qué? Y aquí viene la parte de entender que Dios es un ser omnisciente, ¿cierto? Dios sabe todo, sabe el presente, el pasado, sabe el futuro, Él lo sabe, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en, vamos a llegar a ser como Dios, pues sí, pero eso se empieza a hacer aquí. Nosotros empezamos a trabajar para llegar a ser como Dios desde aquí. No debería decir, pues Dios es benevolente, pero yo no voy a ser bueno hasta que llegue al cielo. O sea, no. Tú eres bueno desde aquí. Tú eres casto desde aquí. Tú ejerces rectitud desde aquí. Tú buscas ser perfecto aún desde aquí, que era lo que veíamos la lección pasada, ¿verdad? Buscar la perfección terrenal. Y entonces, Dios es un ser que conoce pasado, presente y futuro. Nosotros deberíamos estar trabajando para entender mejor nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y esta historia es parte de eso. Cuando tú estudias la historia del pasado, te haces más como Dios, porque Dios sabe todo eso. Y tú empiezas en conocimiento, en este don de conocimiento, llegar a ser más como Dios. ¿Tiene sentido? Eso está precioso. En el don de la caridad tratamos de acercarnos más a ser como Dios. En el don de la sabiduría también. En el don del conocimiento también. ¿Qué pasó con la iglesia en 1832? Ahí está. Hay que buscar saber para llegar a ser más. Dios sabe. Dios te lo podría decir sin ningún problema. Y es más, te relata los detalles. Y yo creo que hasta nos puede contar todo lo que pasó con cada... No, más bien no creo. Él te puede contar lo que pasó con cada persona ese año. Ya. Él puede hacerlo, nosotros todavía no, pero podemos trabajar para eso. Entonces ahí la importancia de la historia. Cuando nosotros aprendemos del pasado, tiene que ver con aprender la verdad. La verdad nos hará libres. El conocer la verdad, o la verdad, como lo define en la guía de estudio de las escrituras, es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Y cuando estudiamos historia, estudiamos el cómo fueron. Así que al estudiar historia, aceptas y nutres la verdad en ti. ¿Tiene sentido? Y eso es llegar a ser también como Dios. Dios es un Dios de verdad. Bueno, ¿quieres llegar a ser un Dios de verdad tú también? Una diosa de verdad. Tiene que ver también con conocer las cosas como fueron, como son y como han de ser. Así que por eso el estudio de la historia también es muy importante en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Bien, eso es todo por esta sección. Cuando nosotros avanzamos a la sección 48, aquí viene ya esta parte en la que yo les comentaba al inicio, estaban viniendo los miembros, ¿verdad? Están transportándose todos los que estaban en Nueva York y la gente está llegando y hay otras personas que simplemente están empezando a bautizarse. ¡Ojo aquí! José Smith llega. Acuérdense que cuando los misioneros salen, o sea, los misioneros llegan a Kirtland en octubre, se van creo que un poquito antes de que empiece noviembre, pero ya eran 100 miembros. O sea, la membresía de la iglesia casi se duplicó en ese momento, en ese mes. Cuando José Smith llega a Kirtland en febrero, pasa marzo, y para abril ya eran 600 miembros, ¿vale? 600 miembros, o sea, acuérdense que la primera vez es que se bautizaron 30, que las siguientes 3 meses que 60, de repente, pum, se bautizaron 100, y de repente al siguiente trimestre ya somos 600, ¿no? Y entonces la iglesia está creciendo bastante, la iglesia está creciendo mucho, y en los siguientes meses iba a llegar a 1000 bastante rápido. Entonces la gente estaba llegando por montones, no sabíamos cómo nos vamos a hospedar, cómo nos vamos a organizar, todas esas preguntas empezaron a surgir, y entonces se hizo un asunto de, Señor, ¿qué sugieres? ¿O qué hacemos? Y eso es Doctrina y Convenios 48, el Señor dándoles este asesoramiento en cuanto a cómo distribuir el terreno, cómo hospedar a la gente que está llegando, cómo hacer este tipo de logística. Voy a leer el versículo 1, 2, 3 y 4.
Es necesario que permanezcáis por lo pronto en los sitios donde moráis, como convenga a vuestras circunstancias. Voy a repetir, como convenga a vuestras circunstancias. En el caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. En caso de que no tengáis terrenos, cómprenlos ellos por ahora en las regiones inmediatas, como bien les parezca. Porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. Es menester que ahorréis todo el dinero que os sea posible y que obtengáis cuanto podáis en rectitud, ¿verdad? No con tranza, obtenemos todo lo que podemos en rectitud, para que con el tiempo podáis comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Y aquí estamos hablando ya de la que iba a ser Sión. Recordemos que los santos salieron diciendo, pues ya nos estamos mudando, el recogimiento, Sión, la nueva Jerusalén, todas estas expectativas. Y el Señor les dice, ahorren todo lo que puedan. O sea, si necesitamos comprar, compren, como les sea conveniente, pero ahorren para que podamos comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Aquí el Señor está como dejando claro o sea, sí hay que comprar, pero ahorren, porque todavía no acabamos, ¿no? Y en el versículo 5 dice, todavía será revelado el lugar, o sea, todavía no estaba revelado, pero después de que vuestros hermanos vengan del este, serán nombrados ciertos hombres a quienes les será manifestado el lugar, o sea, les será revelado. Entonces aquí el Señor está diciendo, todavía no está el lugar definitivo, ustedes tranquilos, pero sí, obviamente necesitamos dónde vivir, así que compran, si ya tenemos, compartan, y si no hay, pues entonces compren como vean que convenga, ¿no? Aquí hay una lección que me parece súper interesante. Solo antes de ir a ello, acuérdense de esta profecía de que en el futuro iban a ser seleccionados unos hombres que iban a recibir la revelación y todo esto, porque eso es lo que pasa después y vamos a verlo. Pero bueno, retomando esta idea que quiero que tengamos, les voy a dejar en la nube un link, o en la descripción un link para estas dos páginas que les he preparado esta semana y que son interesantes para mí. La primera tiene que ver con la autosuficiencia. Cuando nosotros leemos que el Señor dice, pues vayan, permanezcan en el sitio como convenga para sus circunstancias. O también dice, cómprenlas como bien les parezca. Me parece muy interesante esa expresión. O sea, hemos visto también la vez pasada que decía, ¿dónde vive Sidney Rigdon? Pues donde sea, siempre y cuando viva mis mandamientos, que viva donde quiera, ¿no? Pero aquí quiero llegar un poquito a profundizar un poquito más la lección con ayuda del presidente Boyd K. Packer en cuanto a la autosuficiencia y a la toma de nuestras decisiones. El presidente Boyd K. Packer, en un discurso llamado Autosuficiencia en la Ensign de agosto de 1975, que por cierto no es que yo me lea todas las Ensigns de los 900, lo encontré en este manual hace años y me gustó mucho. Entonces ahorita me acordé y dije, esto es perfecto. Dice el presidente Packer, si no prestan atención... si no prestan atención a nada más, pongan atención a lo siguiente. Si en forma irresponsable le pedimos a nuestro obispo o presidente de rama o al Señor que tome decisiones por nosotros, no somos muy autosuficientes. Piensen en lo que implica cada vez que le piden a alguien que decida por ustedes. Entonces me encanta esta advertencia. Ojo, si estás yendo con tu obispo para que te decida, no eres muy autosuficiente. Creo también, debo mencionar otra cosa, y espero que no se malinterprete. A menudo encontramos jóvenes que oran con gran fervor respecto a asuntos que ellos tienen la plena libertad de decidir por sí mismos. Por ejemplo, supongamos que una pareja dispone del dinero necesario para construir una casa y que oran incesantemente por qué estilo arquitectónico elegir. ¿No se les ha ocurrido pensar alguna vez que tal vez al Señor francamente no le importa? Que construyan lo que quieran. Eso es cosa de ellos. En muchas cosas podemos hacer lo que queramos. Me encanta incluso la frase del presidente Packer, ¿no? O sea, ¿no has pensado que al Señor realmente no le importa qué color pintes tu casa o cómo la construyas? Ahora bien, sí hay cosas que le incumben en gran manera al Señor. Si van a construir una casa, sean honrados y paguen los materiales de construcción y edifiquen una casa con excelencia. Y cuando se muden, vivan en ella con rectitud. Esas son las cosas que sí importan.
En algunas oportunidades, y esto es lo que me encanta, quiero que pongan mucha atención en esto, en algunas oportunidades he tenido que aconsejar a ciertas personas diciéndoles que el Señor probablemente aprobaría sus intenciones de hacer lo que quieren hacer. ¿Cuántas veces tal vez tú o en tu barrio has sabido que pues personas quieren consultar al obispo en cuanto a alguna decisión importante que tomar, que qué carrera elegir? Y yo sé que somos animados a platicar con tu obispo, él puede darte guía, es muy cierto, no estoy diciendo que no, pero miren lo que dice el presidente Packer. Él dice, he estado ahí, algunos vienen y piden consejos sobre pues qué decisión tomar. Y yo les digo que el Señor probablemente aprobaría sus decisiones de hacer lo que quieren hacer, como pues si quieres estudiar medicina, pues estudia medicina, si quieres, no sé, trabajar o cambiar de carrera, pues cambia de carrera, ¿no? Probablemente Él aprobaría sus intenciones de hacer lo que quieren hacer. Y el presidente Packer dice esto que es interesante. Es extraño ver la reacción casi de culpabilidad que sienten algunas personas cuando quieren hacer algo por el solo hecho de hacerlo. Qué interesante. El presidente Packer dice, es extraño ver cómo la gente de repente se siente hasta culpable por hacer algo, por querer hacer algo solo por querer hacer algo. O sea, si tú quieres cambiarte de carrera, si tú quieres, es que estoy tratando de pensar en ejemplos, pero aquí el presidente Packer dice, el Señor es muy generoso con la libertad que nos brinda. Ay, Señor, me quiero mudar, ¿a dónde me mudo? ¿Para dónde? Dice el presidente Packer, pues no importa dónde te mudes, lo que importa es que vivas en rectitud donde te mudes. Y lo mismo con Sidney Rigdon, el Señor nos dijo, ¿verdad? ¿Dónde vive Sidney Rigdon? Donde quiera, siempre y cuando viva mis mandamientos no tengo ningún problema. Es muy noble cuando nosotros, o he visto gente, ¿no? Que dice, es que no me mudo, o yo tenía planes de mudarme, pero no me mudo por mi llamamiento, o me mudé dentro del área de la estaca por mi llamamiento de estaca. Y es muy noble, ¿no? Pero el presidente Packer dice, si algo quieres hacer, vamos, si no va en contra de los mandamientos de Dios, pues si solo quieres hacerlo, pues está bien. El presidente Packer dice, me siento extraño cuando la gente se siente culpable por querer hacer algo solo porque quiere hacerlo. El Señor, dice él, es muy generoso en la libertad que nos brinda. Mientras no quebremos los mandamientos de Dios, ya está. O sea, no sientas culpabilidad y procura que esto nunca sea tu caso. Nunca sientas culpabilidad por querer hacer algo que solo quieres hacer. Si para ti es súper padre, no sé, te gusta mucho la serie tal de Netflix y quieres verla, pues está bien, no hay ningún problema. Ve y hazlo. Y lo digo esto porque en algunos puntos de mi vida yo sentí una culpa de productividad, ¿no? La culpa de, es que no sé, o sea, puedo ocupar mi tiempo leyendo las escrituras, también puedo hacer esto, también puedo hacer aquello, también puedo, o sea, y todo el tiempo querer estar como saturando el rollo. O mi vida, pero eso al final acaba desgastando más, ¿no? Pero bueno, mi punto es el Señor nos deja tomar muchísimas decisiones. Hay veces que debemos de priorizar, a ver, ¿qué es lo que de verdad al Señor me ha dicho que es importante? Mi dignidad, ok, cool, mi comunicación con Él, etcétera, cosas que sabemos que para Dios son importantes, los mandamientos, todo esto, decimos, ok, esta otra cosa tiene que ver o altera esas cosas que a Dios le importan, no, pues entonces no veo ningún problema, ¿no? Entonces el presidente Packer nos dice, no debemos sentirnos culpables, aunque no son sus palabras, pero este es el mensaje, ¿no? No debemos sentirnos culpables por querer hacer algo solo por el hecho de querer hacerlo. Como dice aquí el Señor, pues como convenga para ustedes, como les plazca. No, como les parezca, ¿no? Entonces, me encanta esta parte, hay que centrarnos en eso, o cuidarnos que no vayamos a ese extremo de pensar que está mal tomar una decisión solo porque queremos. Bien, ahora, la última parte que les tengo aquí es un relato de los misioneros en esa época, en el mes de marzo justamente. Entonces les voy a leer del libro de Bushman, que espero que no lo hayan olvidado visualmente. El libro de Bushman es de Rovston Rowling, y él nos cuenta algo en la página 154 que les traduje y les dejé aquí, ¿vale? Y dice, en otros lugares, como John Whitmer contó, las personas gritaban, y estamos hablando de los misioneros de la época de Kirtland, ¿vale? Entonces, cuando los misioneros seguían saliendo a predicar, los élderes y no sé, Parley P. Pratt, Sidney Rigdon y esas personas, las personas gritaban,
falsos profetas, falsos cristos. Y los sacerdotes clamaban: engaño, engaño. Después de unas semanas en el campo, algunos élderes habían regresado para descanso e instrucción. Ocasionalmente, la falta de tacto de los misioneros llegó a causar problemas. En marzo, Sidney Rigdon y Parley P. Pratt visitaron una comunidad tembladora, que es una religión, en la Unión del Norte, cerca de Cleveland, esperando tener una cálida recepción de una persona que creía en la revelación continua. Lehman Copley, un antiguo temblador convertido ahora en mormón, fue con ellos para presentar a los misioneros a Ashbel Kitchell, el líder temblador local. Entonces los lleva a presentarle al líder de la religión tembladora, ¿no? Luego de la reunión dominical de los tembladores, los misioneros leyeron una revelación declarando que el matrimonio era ordenado por Dios, cosa que era contraria a lo que los tembladores creían, que ellos creían en el celibato. Cuando el irritado Kitchell despidió al grupo, porque claro, o sea, imagínate, eres predicador de, yo qué sé, tú predicas la ley de castidad, de repente llegan unos misioneros a tu barrio y te piden, misioneros de otra religión, ¿no? Y te dicen, podemos predicar, y predican que la ley de castidad no, que eso es mentira, que no sé qué, pues obviamente pues no estás tan cómodo y le dices, bueno, pues con permisito, esto no se enseña aquí. Bueno, entonces este pastor o este líder religioso, irritado, despide al grupo de los misioneros y el irreprensible Pratt, estamos hablando de Parley, sacudió sus faldillas, diciendo, en un estilo del Nuevo Testamento, que sacudía el polvo de sus vestidos como testimonio en contra de ellos. Con esto, Kitchell, el predicador o el líder de esa religión, explotó y llamó a Pratt una asquerosa bestia. Y le dijo que nunca regresara, mientras Pratt se sentaba en su asiento con sus manos cubriendo el rostro. Pratt simplemente escribió que esa gente extraña se negó absolutamente a escuchar u obedecer el evangelio. ¿Por qué esta experiencia contarla aquí? En primera, porque es padre saber cómo las cosas o las experiencias que los misioneros estaban pasando. En segunda, porque creo que es importante a la hora que hablamos de los dones de Dios, recordar que este albedrío que el presidente Packer nos enseñó, ¿no? Muchas cosas son tuyas, ¿no? O sea, si tú eres un músico de la iglesia, o eres miembro de la iglesia y de repente te da por, ¿sabes qué? Ahora no quiero hacer tanta música de la iglesia, quiero irme por este lado, lo que sea. O sea, tienes la libertad de hacer muchas cosas, dice el presidente Packer, o sea, Dios te la ha dado, ¿no? La libertad. Sin embargo, en esa libertad hay que tener cuidado, porque si tenemos el don, por ejemplo, del evangelio, tenemos el maravilloso mensaje y me ha sido dado el predicarlo, a veces podríamos, lo que yo considero un error, caer como Parley P. Pratt y hacer cosas que no estén en su lugar. Vamos, cuando alguien predica el evangelio no deberíamos acabar peleados, no deberíamos acabar diciéndole a la gente que está condenada o la gente no debería decirnos bestias asquerosas. ¿Asquerosas? Sí, asquerosa bestia. O sea, no debería acabar así la predicación del evangelio, ¿verdad? Y entiendo que estos misioneros estábamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, no es juicio a Parley P. Pratt. Lo que estoy diciendo aquí es que esta experiencia nos ayuda a decir, oye, tenemos que tener cuidado. Sí, tenías el don de conocer el evangelio, tenías la bendición de poder ir a predicarlo, pero cuidado con cómo lo hacemos. Puedes tener el don del conocimiento, cuidado de cómo lo ejerces. Puedes tener el don de lo que quieras, cuidado con cómo lo ejerces. La experiencia de Parley P. Pratt nos deja dar cuenta que, cuidado, tienes el evangelio no para condenar a otros, lo tienes para bendecir sus vidas. Cada don que tenemos es para bendecir la vida de otros, la vida nuestra también, bendecirnos en comunidad. Y si hay un momento en el que nuestros dones están haciendo lo contrario, hay que reevaluar, porque como decía José Smith, un don en un mal lugar causa más mal que bien, maldición en lugar de bendición. Así que mi invitación esta semana es mediten en los dones, mediten en cómo los dones les ayudan a no ser engañados y mediten en cómo usar los dones para hacer la obra de Dios. Espero les haya gustado mucho este capítulo y nos vamos a ver la próxima semana. Nos vemos el miércoles para 3 semillas y nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo de Tesoros en las Escrituras. Muchas gracias por estar y nos vemos la siguiente semana. Amar y ver lo bueno en los demás, es que sin ti no lo puedo lograr. Que mi alma quita puede estar.